Estudio bíblico de Romanos 13 a 14 por el señor Herbert W. Armstrong. Bien, hemos estado yendo a través del libro de Romanos y hemos terminado Gálatas antes de eso. Y pienso que no hay libros más importantes en la Biblia, especialmente para la verdadera iglesia, que Romanos y Gálatas, a causa de que todo lo de Dios depende de su gobierno, y su gobierno está basado en su ley, y su ley es un camino de vida. Frecuentemente olvidamos eso. Existen dos generales amplios caminos de vida. Y suelo contarles a los reyes, emperadores, primeros ministros, presidentes, que uno de los caminos es obtener, y que ese es el camino al que el mundo está enganchado. Obtener, recibir, tomar, acumular. El otro camino es dar, y dar podría mejor ser expresado como el camino del amor. Cuando usted entiende, el amor es un asunto de fluir de sí, es un interés fluyente hacia otros. La ley de Dios está resumida en una palabra, amor, y ese es el camino de vida. Este está dividido para comenzar a magnificarlo un poquito mejor, y lo vemos en dos mandamientos diferentes. Las dos divisiones de esta palabra amor, una es el amor a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma, corazón y todo. Pero el segundo es el amor al compañero o al vecino. Y llegamos a dividirlos en 10 partes, porque los primeros 4 de los 10 mandamientos definen principios. Y un principio es solo cómo amar a Dios. Los últimos 6 de los 10 mandamientos nos dicen cómo amar al compañero o prójimo. Bien, ese es el tema de la Biblia desde el principio de Génesis hasta el final del libro de Revelación. La abarca completamente. Esta es la cosa más importante con Dios. Ángeles habitaron la tierra antes del hombre, antes de que Adán fuera creado. Bien, los 10 mandamientos como los tenemos fueron dados al hombre. Ángeles son un poco diferentes. Ellos ya son inmortales. En cuanto a ellos, usted no podría tener un mandamiento de honrar al padre y a la madre. No podría tener un mandamiento de no cometer adulterio a causa de que ellos no tienen sexo. No hubo matrimonios y ya eran inmortales, y así que no tenían padre ni madre. Pero los principios son los mismos. Los principios de los 10 mandamientos son el camino del principio general de Dios, del amor fluyente para la humanidad. Bien, quizás usted nunca ha oído eso expuesto de esta forma antes. Puede que entienda usted unas cuantas cosas esta tarde, nuevas. Espero que pueda siempre contribuir con un poquito de verdad cada vez. Bien, llegamos a esta cosa extensiva. Esto está basado en la ley de Dios y el gobierno de Dios. Los ángeles tenían el gobierno de Dios y todo era solo paz y felicidad y gozo, y por supuesto estaban ocupados y tenían un gran trabajo para hacer. Y podrían ellos haber comenzado con esto, yo no sé. Ellos no avanzaron mucho porque se requería que lo terminaran. Los toques finales de la creación de la tierra. La tierra era justo perfecta al grado en que Dios la creó, pero Él no había terminado su creación. El hombre era perfecto como ser físico, como Dios lo creó, pero Dios no había terminado la creación del hombre. Y esto está ahora sobre nosotros, y está en y a través de Jesucristo. La creación del hombre comenzó con Adán. Esa es la fase física de la creación del hombre, pero la fase espiritual de la creación del hombre comenzó con el segundo Adán, que era Jesucristo. La iglesia del Antiguo Testamento estaba basada en la parte física de Adán. Dios no ofreció a Israel su Santo Espíritu. Y a propósito, me estoy preguntando si alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios creó una nación, Israel, para ser su nación escogida. Y entonces rehusó darle su Santo Espíritu. Ellos no tuvieron salvación o vida eterna ofrecida a ellos de ninguna especie. Esta no fue hecha disponible a ellos, no era posible, excepto que unos pocos que Dios llamara para ser profetas.
Los profetas pues tienen su Santo Espíritu, pero la gente por tanto no. Ustedes saben, aún Joel profetizó del tiempo que vendría cuando Dios derramaría su Santo Espíritu sobre toda carne. Esto está en armonía con los que Dios llamaría y seleccionaría. Dios solo está llamando una parte pequeña, infinitesimal, uno de entre muchos miles de la población de la tierra. Y los otros han sido cortados de Dios y cortados de su Santo Espíritu. Y aún hoy, usted va a China y hay un cuarto de toda la población de la tierra, y esa es una nación. Ellos nunca han conocido a Dios, nunca han sabido acerca de Dios, nada saben acerca del Espíritu Santo. Usted les habla acerca del Espíritu Santo y ellos piensan que usted está hablando tonterías. ¿El Espíritu Santo qué es eso? Nunca oímos de eso. Por supuesto, ha habido algunos misioneros allí, pero no hacen claro lo que el Espíritu realmente es, porque ellos mismos no saben. Bien, ese es el principio de toda la Biblia. Así que digo que cuando usted llega a algo que tiene que ver con la ley de Dios, eso es muy, muy importante. Son los dos libros en la Biblia que tienen lo más para decir acerca de esto, y es la parte crítica de la familia santa de Dios. Solemos usar la mayor parte de los libros de Romanos y Gálatas. Ahora, Dios tiene un mandamiento de prueba. Dije, los dos caminos de vida son únicos, los dos caminos, y la importancia es vivir en la forma de dar o el amor fluyente de sí. Pero de los mandamientos hay un mandamiento que se destaca como un test. No es más importante de lo que no significa eso. No digo eso, recuérdelo. De hecho, el primer mandamiento es el más importante. No tendrás otros dioses delante del verdadero Creador. Yo pensaría que es el más importante, porque todos clamarían que sí, ese es. Y algunos de ellos tienen un Dios que han esculpido de madera, y otros que han esculpido de marfil, y otros que han hecho de muchos metales. Y ellos estarían dispuestos a referirse a aquellos como a Dios, y que ellos no tendrían otros dioses delante de este. Pero ellos solo tienen un Dios equivocado. Ellos dirían, y casi cualquiera diría, bien, realmente no deberíamos tomar el nombre de Dios en vano. No deberíamos inclinarnos a imágenes talladas. Todos los cristianos dirían eso. Y casi todos los cristianos están muy engañados. No solo todos ellos dirían, oh sí, pienso que deberíamos honrar a padre y a madre. Bien, que acerca del adulterio. Bien, pienso que todos no cometemos adulterio. No, ellos dirían que eso es pecado. Puede que algunos sean fieles a su pareja, y algunas personas pueden ser como la primera esposa de mi padre, que solía decir que el sexo en sí mismo es el peor pecado, y entonces que danzar era el segundo peor pecado y que asesinar era el tercer peor pecado. Entonces después de eso vendrían cosas como robar y ese tipo de cosas. Pero bailar era el segundo peor, porque decía, no puede bailar sin cometer adulterio. Decía, va a inducirlo a sexo, absolutamente. Bien, eso creaba un vacío, y un joven dijo, bien, ¿cómo sabe usted? ¿Lo ha hecho? ¿Ha usted bailado? ¿Lo ha probado? Él se sorprendió y dijo, no. Eso me hizo agradecerle cuando yo era aún más joven, un pequeño chico. Ustedes ven, yo crecí en un antiguo ambiente cuáquero, y los cuáqueros hablaban el lenguaje de la Biblia King James. Ellos no lograban hacerlo tan perfectamente. No tomaban la vocal y la unían allí y así sucesivamente. Pero ellos decían vosotros en lugar de decir usted. Era una forma más elaborada para decir usted o esto o aquello en el idioma inglés. Mi madre siempre hablaba de esa forma a su madre. Ella nunca habló de esa forma delante de otros, pero a su propia madre ella siempre habló ese lenguaje. Bien, yo era un pequeño niño rudo y cuando era joven, podría haber tenido 6 o 7 años de edad, dije a mi bisabuela, ¿por qué no hablas como el resto de nosotros y dices así o asá y así sucesivamente? Mi hermana decía que no quería hablar el mismo lenguaje que Jesús, y eso es lo mismo. Alguna otra persona se lo dijo. Y yo no sabía qué pensar que ella hubiera dicho esto. Pero esta es la Biblia King James, que es suficientemente buena para Jesús y es suficientemente buena para mí. Y por supuesto, la Biblia King James no fue traducida al lenguaje inglés hasta 1611, y eran 1600 años.
Se suponía que fue impresa después de siglos que la obtuvimos después de Cristo. Bien, la gente admitirá que es equivocado robar, mentir, dar falso testimonio en un tribunal de testigos o encubrirlo. Pero cuando ellos llegan al sábado, ese es uno que ellos no obedecerán. Ellos dicen que aquel fue abolido o que la iglesia cambió eso por el domingo. Y bien, la iglesia tenía derecho de cambiarlo todo. Sí, la iglesia tenía derecho de cambiarlo. Bueno, la iglesia no tenía derecho. Dios hizo el sábado obligante por siempre. Y este es el mandamiento de prueba, porque la única nación en la historia de este mundo, como una nación que alguna vez guardó el sábado, fue Israel. Y Dios hizo eso una señal de pacto entre Él e Israel por siempre, por medio de la cual el mundo sabría cuál era la nación de Dios, y por medio del cual la nación misma sabría quién es Dios. Y eso está en Éxodo 31, versos 12 a 18. Este es como una señal, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día Él reposó y fue refrescado. Esta es una señal de la creación, y la creación es la prueba de Dios. Alguien dice, bien, ¿quién es su Dios? Mi Dios es el creador. Algún otro dirá, bien, mi Dios es hecho de lo que otro ha esculpido. Yo simplemente respondo, bien, mi Dios hizo la madera que crece en los árboles de la que se esculpió tu Dios. La creación es la prueba de Dios, así que el sábado es lo más importante. Ahora, los 2 libros en la Biblia que los críticos suelen intentar abolir con el sábado son Romanos y Gálatas. Ellos se convirtieron en los libros importantes para la iglesia de Dios. Son muy importantes. Solo diré esto, que en el libro de Romanos, Pablo se dirige en el primer capítulo, y he ido a esto cada sábado, y solo quiero decir unas cuantas palabras esta vez. Él se dirige a los gentiles conversos en Roma. Ustedes ven, el libro de Romanos no fue escrito a los romanos. Nada hay en lo que Pablo escribió que diga que eso es lo que el hombre hizo. Exacto como el libro de Revelación. Ellos lo llaman la revelación del Santo Juan el Divino. Esto no es de ninguna manera así. Es la revelación de Jesucristo. Pero Romanos es el libro que Pablo envió a los santos que estaban viviendo en Roma. Eso es todo. Y algunos de ellos eran gentiles conversos y algunos de ellos eran judíos que se habían convertido. Aquellos que eran gentiles pensaban que eran superiores porque todavía no se habían deshecho del hecho de que fueron gentiles, cuando sentían que eran una raza superior desde el nacimiento, superiores a los judíos, a causa de que decían que ellos tenían grandes intelectos en Roma y en Atenas, y todos eran grandes intelectuales. Así que Pablo los confronta en el primer capítulo y dijo, no retuvisteis a Dios en vuestro conocimiento, y habéis desechado a Dios, y habéis pensado que sois sabios, y solo os habéis convertido en necios. Ahora se introduce en el segundo capítulo y aborda a los judíos. Y dice, ahora pensáis que eres lo más importante, y os sentís mucho más importantes que los gentiles. ¿Por qué? Porque tenéis los pactos y tenéis la ley. Vosotros que enseñáis la ley, no guardáis la ley. Comenzando con el capítulo 2, Pablo habla a los cristianos en Roma, al principio solo a los judíos conversos, pero luego a todos los cristianos. Él hablaba a los cristianos como un cuerpo, como el cuerpo de cristianos debería ser. Pero cuando ustedes llegan al capítulo 12, que cubrimos el pasado sábado, la última vez, Pablo está hablando a los cristianos individuales. Y él habla en el capítulo 11, y tuvimos eso en el penúltimo sábado, un capítulo maravilloso. Y está presentando cómo Israel, realmente Israel, o la Israel que es convertida, y los está comparando con el árbol de olivo natural, y que cada individuo es una rama de tal árbol. Y dijo que todas las ramas del árbol de olivo natural han sido cortadas por causa de su incredulidad. Pero dijo que los gentiles son ramas del árbol de olivo salvaje y que los conversos gentiles han sido cortados de su árbol de olivo salvaje e injertados contrario natura en el árbol de olivo natural. Así que ahora son israelitas.
Y el israelita verdadero es un israelita espiritual y uno en Cristo que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y no es solo un asunto de ser nacido en la carne, es un asunto espiritual y no más un asunto físico. Y allí es donde él comienza a hablar a los individuos. Efectivamente, él está todavía en el capítulo 11 y está hablando a la iglesia cristiana como un todo o a aquellos en la iglesia que estaban en Roma. Y llegamos al capítulo 12 y quiero que noten algo que no señalé de esta forma el último sábado. Os ruego, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio viviente, santo, aceptable a Dios, el cual es vuestro servicio razonable. Bien, él está todavía en el tema allí, está hablando colectivamente a todos ellos, pero todavía está hablando de algo como dando instrucciones a los individuos. Y que no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por el Santo Espíritu. Él comienza a hablar aquí a los individuos cristianos por primera vez. Llegamos a este capítulo 13 y cubrimos el verso primero. Eso fue todo el último sábado, así que podríamos bien continuar con esto. Que cada alma esté sujeta a los poderes superiores. Hemos tenido algunos enemigos en la iglesia que aún se han introducido dentro del ministerio. Y lo descubrí solo antier, que Wayne Cole, por ejemplo, era parte de esta conspiración de inducir al estado de California a producir esta gran masiva demanda legal contra la Iglesia de Dios. Y él sabía todo acerca de esto varias semanas antes de que esto pasara. Él estaba hablando con otros allí en Texas acerca de esto. Y él es uno de los hombres que dice que por qué lo puse fuera de la iglesia. Y Dios me reveló entonces, como dije, que este hombre había estado engañándome y este hombre es de Satanás. Y lo puse inmediatamente fuera de la iglesia después de que había hablado largamente con él por teléfono. Fue en una conferencia telefónica. Ambos, Dave y él, estaban en la otra línea telefónica en Pasadena. Y ambos estaban intentando ejercer alta presión sobre mí para que despidiera a los abogados y permitiera a un abogado recomendado por ellos seguir con el proceso, para que se hiciera cargo de la defensa de la iglesia, lo cual simplemente significaría que nos dobláramos ante el Estado 100%. Y yo dije no, y ellos elevaron sus voces, y yo también levanté la mía un poco. Yo fui muy positivo y lo pude controlar. Luego di la vuelta a mi máquina de escribir, la cual estaba a un codo de mí cuando estaba hablando, y escribí una carta para que se desasociara a aquellos dos hombres inmediatamente. Y mientras tanto seguí en esto y desasocié a otro hombre que estaba intentando sumergir a la iglesia y destruirla. Era el Dr. Kiln. Bien, aquellos hombres me habían dicho que desobedeciera a Dios porque deberíamos simplemente enterrarnos y rendirnos ante el Estado. Quiero que noten algo aquí. Cubrimos este primer verso hace una semana. Que toda alma esté sujeta a las autoridades superiores. Bien, tengo aquí otra Biblia. Que cada persona esté sujeta a las autoridades gobernantes. Está en la Biblia Revised Standard. Está hablando del individuo. Si el gobierno llega hasta un individuo con acusación o si el gobierno hace un caso legal, usted debe obedecer a aquella ley. Usted debe someterse a ellos. Si ellos llegaran hasta usted para arrestarlo, usted debe someterse. Yo he seguido eso toda mi vida. Yo seguí lo que debería seguir. Si cualquiera viniera tras de mí, bien, ninguno lo ha hecho recientemente. Pero yo nunca he llegado a caer en una corte. Nunca he estado en prisión en mi vida. Y quizás debería haberlo estado porque el apóstol Pablo y Pedro y todos fueron lanzados a prisión y siguieron así por causa de Cristo. Pero no sé cuántas cosas como esa me esperan aún, porque no sé cuántos años más tengo que seguir. Pero está hablando aquí de los individuos. Pero quiero mantenerme un poquito más en eso. Y ya mandé el reporte del pastor para que ustedes pudieran traerlo. ¿Tenemos el manuscrito general en esto? ¿El reporte del pastor aquí?
No quiero leer todas las cosas, es muy largo, pero algunas partes de ese. La traducción King James dice que cada alma esté sujeta a los poderes superiores en verso 1. La traducción Revised Standard, la cual acabé de leer, que cada persona esté sujeta a las autoridades gobernantes. Otra traducción inglesa tiene que cada sujeto, lo cual significa el ciudadano en Inglaterra. En lugar de ciudadano usted tiene sujeto, porque tienen una monarquía allí y lo que llamamos un ciudadano aquí es un individuo allí. El individuo es llamado sujeto, pero está hablando de una persona individual. Que estos sujetos deben estarlo a las autoridades superiores. Comenté que el significado es claro. Está hablando de cada individuo, persona, ciudadano o sujeto del reino. Quiero leer otro pedacito. Era pues que simplemente varias acciones de una corte nombró a un oficial de gobierno para tomar control, para administrar directa o indirectamente y operar la Iglesia de Dios Universal y sus afiliados corporativos, los cuales son el Ambassador College, la Fundación Cultural Internacional Ambassador, y mi nombre estaba en esto, y otros cuantos nombres, pero solo por el hecho de que eran oficiales de la corporación. Pero yo individualmente no fui imputado de ninguna manera. La corte nombró a un oficial denominado el recibidor, que en su primer día me despidió. Bien, simplemente me rehusé a hacerlo. Jesucristo me nombró. ¿Cómo puede un hombre tirar por completo mi oficio con sus sucios cigarrillos humeantes? ¿Cómo pudo venir y luego despedirme? Al hombre que Dios escogió. Ustedes ven, somos los representantes de Dios. Un policía fue puesto en la puerta. Ustedes nunca han tenido esto aquí. Pero un policía podría llegar a Rusia y decir, abran la puerta en nombre de la ley. Bien, él era aquella ley. La corte estaba abriendo la puerta. Él era meramente un representante de esta. Cuando él dice en el nombre de la ley significa, soy el representante, soy la ley por un minuto. Nosotros somos los representantes de Dios y de Cristo. El único lugar en la tierra donde el gobierno de Dios existe en efecto es la Iglesia de Dios Universal, cuya sede estaban atacando. Y mi nombre estaba allí solamente como una parte oficial de la Iglesia de Dios Universal. Y de otra forma, mi nombre no habría estado allí en absoluto. Aún más, tuvieron con ellos a nuestros contadores allí. Y los contadores habían sido retirados el otro día por causa de que los contadores allí, bien, a propósito, esto ya fue cubierto, porque pensaron que eran culpables por haber despilfarrado millones de dólares. Y eso sería completamente imposible para nosotros haber hecho cualquier cosa como esa sin una colusión con nuestros contadores. Yo no tomé los correos al banco. No abrí los correos y cogí el dinero de ellos. El dinero llega a través de correo. Otra gente hace eso y ellos reportan a los contadores, no reportan a mí. Los contadores habrían de ser culpables también y eso es porque fueron puestos en la lista por ellos. Bien, nosotros contratamos una de las más grandes firmas y supongo que son los más grandes contadores públicos certificados en los Estados Unidos. Algunos del estado de California tuvieron que reconocer que se involucraron con una revisión de todos nuestros libros y registros. Y cuando encontraron que todo estaba en orden y correcto, no había evidencia para fundamentar algún cargo. Entonces el juez superior desechó el procedimiento de ellos. La única cosa fue que hubiéramos hecho cualquier cosa, que los contadores hubieran de ser culpables de colusión en la falsificación de libros, pero los libros no fueron falsificados. Yo no llevaba los libros, así que nada tenía que ver con eso. Ni el señor Rader nunca tuvo que ver con eso. Bien, nuestros nombres estuvieron allí. Bien, veamos. Quiero avanzar un poquito más consultando una página o dos. Tengo algo aquí. El caso legal. Fue hecho una vez contra la Iglesia de Dios Universal y las organizaciones corporativas afiliadas.
excepto los oficiales principales de la iglesia, como escogidos de Jesucristo. En otras palabras, fue un caso legal contra el omnipotente Dios. Esto no fue un caso legal contra los individuos. Esto fue un caso legal contra el omnipotente Dios. Estamos aquí como sus representantes. El policía que dice, abre la puerta en nombre de la ley, es simplemente un representante de la ley. Él no es la ley, él no hizo la ley, pero todavía nombrado para representar la ley. Y Dios nos nombró a nosotros para representar a Dios. Y cuando ellos nos arrestaran, estarían arrestando a Dios, pero no lo hicieron con el resto de nosotros. En otras palabras, eso fue un caso legal contra el omnipotente Dios, contra el Jesucristo viviente y contra su apóstol elegido en la iglesia de Dios, porque pertenecemos al Dios viviente. Cuando los filisteos vinieron contra Israel con el gigante Goliat, el joven David dijo, ¿quién es este incircunciso filisteo para que desafiara al Dios viviente? El ataque no era contra David, ni siquiera contra Israel. Era un ataque contra el Dios viviente. Porque David dijo que no estaba desafiando a la nación de Israel y que aún estaba desafiando al Dios viviente porque Israel representaba a Dios. Exacto como la iglesia representa a Dios hoy. Y estamos obrando de acuerdo como descendientes de David y todo Israel que pudieron haber sucumbido. Déjenme ver un poco más. He hecho peticiones diarias a la corte más alta del cielo para que Dios interfiriera e hiciera desechar esto. Y en el debido tiempo de Dios, Él haría eso. Mientras tanto, Dios quiere que aprendamos la lección con paciencia. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado? Nos ha hecho estar más cerca juntos, nos ha hecho estar más cerca de Dios, nos ha hecho darnos cuenta de que nosotros mismos no estamos tan listos como pensamos. Y esto ha ido hasta que pidamos que hagamos más oración y nos ha limpiado mucho de disidentes que estaban en medio de nosotros. Y la iglesia ha sido bien limpiada y la obra está siendo forzada a ir más adelante. Hemos tenido incremento de ingresos. El año pasado, en enero 3, no tuvimos que ir al banco a prestar millones de dólares. Pudimos haberlo querido por causa del caso legal que había llegado, pero no necesitamos hacerlo. Y es el primer año entre varios años que no tuvimos que hacer eso. Pero Dios tuvo cuidado de nosotros, así que no tuvimos necesidad el año pasado de hacer eso. Siempre, cada año, alrededor del 1 de julio, tuvimos que ir al banco y prestar 1 millón. Bien, el millón que prestamos el tercer día de enero, siempre confiamos en las ofrendas de todas las iglesias. Para el tiempo de la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, hacemos el reembolso del $1.000.000. Bien, no tuvimos que pagarle el reembolso el año pasado porque no lo prestamos. Luego en julio prestamos otro 1 millón y lo reembolsamos después de la fiesta de tabernáculos, de las ofrendas de la fiesta de tabernáculos. Bien, no tuvimos que hacer el empréstito de ese 1 millón tampoco el año pasado. Y hemos tenido un incremento de ingresos sobre el año anterior. Dios ha bendecido esta obra de cada forma. Y hay una nube, y esta está suspendida sobre nosotros, pero bajo aquella nube la obra continúa exactamente tan establemente como puede ir. Yo no me daba cuenta de esto entonces. No soy un abogado. Empleé abogados y pensé que tenía algunos abogados muy competentes. Cometí un error en la forma como nos convertimos en una corporación. No debimos habernos incorporado del todo en la forma que lo hicimos. Estamos incorporados ahora en la misma forma que la Iglesia Católica y la Iglesia Metodista. Y otras que existen como la Iglesia Católica está incorporada en cada estado. En California siempre es a nombre del cardenal o el obispo, que es el hombre más alto en el estado en la iglesia. Bien, ese es su nombre, una corporación, pero es en su nombre como custodio por la Iglesia Católica Romana dentro del estado de California.
Nosotros ahora estamos incorporados en cada estado excepto California de esa forma. Herbert W. Armstrong como custodio por la Iglesia de Dios, una sola corporación. Y pronto vamos a estar manejando todos los negocios de esa forma por fuera de Pasadena. Aún ahora la mayoría de las cuentas no son pagadas desde Pasadena. Todo el dinero llega aquí, pero el dinero ya no llega a Pasadena. Pero el dinero no se detiene, llega con un incremento sobre cada año antes. El año pasado era el ingreso más alto que jamás hubiéramos tenido en la historia de la obra, después de este gran asalto del estado de California. Estaban atacando al omnipotente Dios. Si quiere saber quién va a ganar esa batalla, o simplemente solo considerar aquello, usted no tendrá una respuesta por sí mismo. Atrás, en los capítulos 12 y 13 de Romanos, Pablo está hablando acerca del deber cristiano individual. Y en Romanos 12, verso 1, Pablo suplica a los cristianos en Roma que cada uno presente su cuerpo como sacrificio viviente a Cristo. Bien, no es colectivamente, solo significa cada individuo lo que debe hacer. Eso es exactamente lo que es, que cada individuo. Es el mandamiento de cada individuo. En la primavera de 1927 literalmente me di personalmente a Cristo, que había comprado y pagado por mí con su sangre de vida. ¿Lo ha hecho usted? ¿Ha hecho usted lo mismo? Verso 3, Pablo dice, a cada individuo que esté en medio de vosotros, hablando a cada individuo, que no piense más alto de sí mismo que lo que debería pensar. Él continúa hablando a cada individuo cristiano. Entonces, continuando con el capítulo 13, él explica a cada individuo que esté sujeto a los poderes superiores. Bien, pienso que ya había leído esto y un poco más que quiero leer. Y ahora note lo que los así llamados intelectuales en los comentarios bíblicos que dicen en una explicación de Romanos 13. Yo lo tomé del anaquel de la librería que estaba allí y la leí el sábado pasado. Ustedes recordarán, los que estuvieron aquí, que leí de aquel comentario. Hablando de los gobernantes, la forma en que exponen Romanos 13, verso 1, dice, comillas, si el gobernante romano, actúa de acuerdo con la Constitución, nada puede justificar al individuo rebelarse contra su autoridad. Es decir, él continúa explicando, yo no puse todo esto aquí antes, que él puede ser un alcohólico, puede ser un deshonesto, pero que él está en el oficio y no importa si su conducta de gobernar está autorizada y él representa al gobierno, pero que si él está gobernando de acuerdo con la Constitución, usted debe obedecerle. Y continuando, cuando el gobernador actúa así, en la forma que él lo explicaba, quebrantando la Constitución, contrario a la ley o a la Constitución, él con eso disuelve el pacto entre él y su pueblo. Su autoridad no es más vinculante, es ilegal. Y es ilegal porque él está actuando contrario a la ley y a la Constitución. De acuerdo con lo cual, siendo elevado al poder supremo, él promete gobernar. Esta conducta justifica nuestra posición a este gobierno y el comentario quiere dar a entender a la vista de Dios, justifica la oposición a este. Sé que en tales casos Dios guía a su apóstol escogido y él me guía en emergencias. Son actos de Dios porque su iglesia ha sido capaz de mantenerse operando tan usualmente. Cuando el recibidor oficial temporal me despidió, yo no estaba en California. Yo estaba operando la obra desde Tucson. El recibidor intentó por poco tiempo gerenciar la obra. Ni siquiera fue capaz. Inmediatamente yo tenía dinero enviado a mi cuidado aquí en Tucson, donde él no podría poner sus sucias manos en él. En realidad, nosotros de alguna forma superamos en astucia al Estado, pero quiero decirle, Dios lo ha hecho.
Yo no hice aquellas cosas, yo no obré alrededor, fue Dios que lo hizo. Dios ciertamente los ha superado. Él tenía este recibidor que no tenía control sobre los diezmos de Dios. Encontramos fondos en Pasadena justo a tiempo para pagar las cuentas de la iglesia, pero muchas de ellas fueron pagadas desde aquí. Ni siquiera se pagaron desde Pasadena. Y el recibidor fue incapaz de poner sus manos sobre el dinero, y esa era su meta, lograr tener ese dinero. Nosotros no renunciamos ni nos quitamos. Él lo hizo, ¿no es verdad? Él renunció y se quitó, nosotros no. Haré alguna otra cosa que quizás nunca se consideró antes. ¿Por qué se metieron ellos con nosotros? Hay dos razones. Una, no estábamos ocultos bajo ninguna circunstancia. Somos una iglesia y ellos tenían que someter una iglesia porque lo que estaban intentando hacer era tomarla, gerenciarla y operarla. Toda la iglesia en California. En otras palabras, si yo quisiera emprender un viaje a China, tengo que pedirle permiso a alguien en el gobierno de California si puedo ir y si el recibidor apropiará el dinero para el viaje. Y si quisiera publicar otra edición de la revista La Pura Verdad o de las Buenas Noticias el próximo mes, tenemos que pedirle permiso si podemos hacer eso. Si yo quisiera bautizar a alguien que se ha arrepentido y es un creyente real, tengo que ir a pedir permiso para bautizar a esa persona. Eso es lo que el gobierno quiere. Y quieren controlar la propiedad. A ellos les gusta vender y poner el dinero en sus propios bolsillos. Otra razón por la que nos atacaron es, somos suficientemente pequeños y ellos pensaron que sucumbiríamos y así comenzaríamos a ser sometidos. Y si pudieran hacernos sucumbir, irían después a iglesias más grandes. Y las iglesias más grandes son conocidas ahora. A propósito, ayer algo pasó. Bien, se trata de la Asociación Nacional Judaica, o lo que sea que la llamen, de los Estados Unidos. Ellos se han puesto de nuestro lado y sus abogados están ahora recolectando poderosas pruebas para ir a la Corte Suprema. Y entonces, siempre antes, no podíamos tratar con ellos porque ellos habían sido informados de que nosotros éramos antisemitas y que estábamos en contra de los judíos y muchas cosas como esa. Y finalmente ellos escribieron a Israel y escribieron al alcalde Kalek y escribieron a los miembros del Knesset, el Congreso, y escribieron a uno de los líderes. Pienso que él es prácticamente un retirado hoy, el profesor Massar. Ellos nos escribieron de regreso y aclararon todas las cosas y dijeron, simplemente no podemos decir suficiente en favor del señor Armstrong y del señor Ryder. Y esto está basado en una experiencia de 13 años. Hemos contribuido más que cualquier gentil sobre la tierra a Israel en los últimos 13 años. Hemos hecho más por ellos y esto continúa. Bien, depende de cómo usted quiere calcularlo. Si lo calculara en tiempo pleno de nuestros estudiantes que han donado sus servicios yendo cada verano, puede calcularlo entre 3 o 3,5 millones de dólares. Entonces hemos contribuido a la nación de Israel. Y dijeron que ellos simplemente no podían hablar suficientemente alto de nosotros, que somos honorables y amados por todos, por el gobierno, por las universidades. Todo el mundo nos conoce en Jerusalén, en Tel Aviv o en cualquier parte en Israel, también en Haifa. Y así ellos descubrieron que habían sido mal informados y ahora están en línea con nosotros. Por supuesto, la Iglesia Católica ha escrito una carta muy fuerte a la Corte Suprema en nombre nuestro. La Iglesia Metodista ha hecho la misma cosa, la Iglesia Bautista ha hecho la misma cosa, la Iglesia Presbiteriana ha hecho la misma cosa. Y ahora la Iglesia de Cristo ha entrado y ahí están sus más grandes iglesias. Ellos pensaron, el Estado pensó que éramos suficientemente pequeños. Nuestras rodillas no iban a detenerlo y que nosotros simplemente caeríamos y sucumbiríamos y que ellos podrían ganar aún sobre nosotros. Y una vez que hubieran hecho eso, irían a una organización un poco más grande y así se mantendrían.
Ahora, otra cosa que ellos pudieron hacer es que mucha gente que no nos conoce y no sabía que somos una iglesia, y ellos pudieron representar como que somos solo un culto, de alguna manera. Bien, no somos un culto bajo ninguna circunstancia. Somos la iglesia viviente de Dios y realmente la iglesia más antigua sobre la tierra. Bien, tenemos un recibidor sobre nuestras espaldas que está llenando mi oficina y la oficina del señor Raider con el humo de su cigarrillo. Hemos ganado una victoria y teniendo la firma de contadores removida del caso legal, estamos operando tan usualmente, los ingresos se están aumentando y aquello todo el año se mantiene. La iglesia está siendo puesta en el carril de Dios. Estamos más cerca juntos y más cerca de Dios que jamás antes. Así que Dios nos está enseñando paciencia y fe. Y sin embargo, Él nos está bendiciendo y manteniendo su obra marchando y creciendo. Bien, eso está en el reporte del pastor y ustedes lo estarán leyendo quizás en repetición. Pienso que quizás debería estar repetido en el periódico de la iglesia. Mejor llamaré y enseguida les daré la orden para eso. Bien, hay mucha información de eso. Ahora bien, este primer verso del capítulo 13 de Romanos está hablando acerca del individuo. No dice que Dios debería sucumbir bajo el estado de California. Simplemente así no es. Está hablando al individuo. No existe poder sino de Dios. Y Dios delega poder a alguien para destruir la obra completa de Dios y para venir contra Dios. Y Él dice, no existe poder sino de Dios. En otras palabras, Dios lo permite y Dios tiene todo el poder. Y Él podría detenerlo si quisiera, pero no significa que Dios mismo ha realmente establecido los gobiernos. Ellos no representan a Dios cuando proceden así, en el sentido que la gente lo interpretaría hoy. Y Pablo lo dice aquí, ellos representan a Dios, pero es solo en este sentido. Porque cuando Adán fracasó, Adán rechazó el gobierno de Dios y Dios dijo, ahora ve y forma tus propios gobiernos. No hasta ese grado que los gobiernos representan a Dios. Pero eso es por causa de que el hombre rechazó el gobierno de Dios. Porque Dios dijo, y hay una sentencia, un castigo. Y Dios dijo, ve y forma tus propios gobiernos. Y Dios está permitiéndoles que tengan esos gobiernos, pero no significa la clase de gobierno de Dios de ninguna manera, absolutamente. Ustedes saben, Pedro dijo que algunas de las cosas que Pablo escribe son difíciles de entender y mucha gente tuerce y fuerza para su propia destrucción las cosas que Pablo escribió. Bien, esta es una de ellas. Cualquiera que resista el poder, resiste la ordenanza de Dios, y los que lo resisten recibirán en sí mismo perjuicio. Pero hablando acerca de individuos que resisten, porque los gobernantes no están para terror a los que bien obran, sino a los malos. Bien, observen los gobiernos de este mundo. Ellos quieren proteger a un hombre de su vecino. Ellos tienen que hacer eso. Noten que ellos no asumen los mandamientos espirituales de Dios. Ellos adoptan algunos de los 10 mandamientos y los ponen en sus leyes y los asumen para sí mismos. No matar, como que es el principal de los mandamientos. Y asesinar, por supuesto, es el crimen más grande por las leyes del hombre. No sé si robar viene en segundo orden, no. En algún lugar cercano, dependiendo de la clase de robar. No depende de cuánto usted roba y dónde, y toda esa clase de cosas. Si este es solo un pequeño robo de tiendas o algo que no es tan serio. Quizás un desfalco bancario por 2 o 3 millones de dólares. Y ellos se encargan y hay diferentes penalidades. Pero codiciar, ellos no tienen leyes en contra. Y hay muy poco acerca del adulterio, lo cual la ley de Dios lo incluye como fornicación. Y en algunos estados, supongo, o en algunos lugares hay algunas leyes, pero no son forzosas, no son consideradas muy importantes. Puede que no exista ley o que esto no sea un crimen. Honra a tu padre y a tu madre, excepto que usted abuse de su padre o su madre, o su padre o su madre abuse de un hijo.
Ellos tienen leyes que cubren eso. Pero el hombre tiene leyes en la forma en que él lo considera. Y Dios los ha mantenido divagando. Es como en el tiempo del Antiguo Testamento, usted encuentra donde Dios les hizo creer una mentira. Bien, este Dios que les permite eso. Y Dios se hace responsable del hecho de que ellos actúen en error y les permite obrar en error y ellos tienen que sufrir sus consecuencias como que lo que ellos siembran, eso mismo cosechan. Pero de nuevo, todos ellos van a venir hasta el juicio del gran trono blanco a más de 1000 años desde ahora y van a enfrentar todo lo que han hecho en esta vida, en este mundo. Y por supuesto, si en verdad se arrepintieran y alguien realmente se rindiera a Dios y le creyera, entonces la sangre de Cristo, se ha dicho, fue una vez por todos y se aplicará a ellos. Pero mientras tanto, Dios les ha dicho que vayan y hagan estas cosas. Y Dios lo ha permitido. Y ellos podrían no tener ese poder de Dios que no les permitió. Porque Él es un ministro de Dios para ti y para bien. Porque es en muchas formas bien. Ustedes saben, las leyes del hombre efectivamente gobiernan. Ellas intentan ser para el bien del ciudadano. Con frecuencia se equivocan, pero es lo que ellos se supone que creen. Pero aquel que hace lo que es malo está temeroso porque él no lleva la espada en vano, porque él es ministro de Dios. Solo que él es un ministro en lugar de Dios. Pienso que debería ser traducido diferentemente en el lenguaje inglés. Él es un ministro en lugar de Dios. Yo soy un ministro de Dios, pero aquellos que nos demandaron no son ministros que sean representantes de Dios. Ellos no representan a Dios, representan a Satanás, el diablo, pero Dios lo permite. Por ejemplo, Satanás fue el representante y ministro de Dios cuando afectó a Job con llagas. Satanás vino a Dios y Dios dijo, ¿si has notado a mi siervo Job? Él dice, sí, lo he notado. Pero tú lo has bendecido y lo has tenido rodeado y él es el hombre más rico de todo el oriente y él ha tenido todo yendo en su favor. Y por supuesto que así él te agrada porque tú has sido muy bueno con él. Bien, Dios le dijo, te permito que quites todo de él, pero no afectes al hombre en sí mismo. Así que ahora, en ese mismo sentido es lo que significa aquí, Satanás era el ministro de Dios haciendo eso. A causa de que Dios le dijo que lo podría hacer. Dios lo permitió y todavía es un acto del diablo, pero Dios supo que terminaría en hacerle bien. Bien, paralelamente tuvo que sufrir y yo pienso que no ha habido hombre jamás que haya sufrido tanto como Job. Observe que primero fue despojado de todo el ganado y luego el grano desapareció y luego sus siervos fueron asesinados. Los viejos empleados que trabajaban para él, y luego descubrió que todos sus hijos e hijas habían sido asesinados. Estaban todos en un banquete juntos, y no sé, rayos y algo habían afectado, y algo que le permitiera a Satanás hacerlo pecar. Toda su familia completa desapareció, y toda su riqueza, y todo había afectado a aquel hombre muy duro. Y justo cuando esto estaba al máximo, Dios permitió afectar a Job con llagas desde la cabeza hasta los pies. Y él estaba rascándose todo el tiempo con un pedazo de vasija rota. Y él se puso en polvo y cenizas. Y pueden ustedes estar seguros de que él no tenía mucha ropa cuando estaba rascándose todo el cuerpo. Y nosotros estamos en días como ese. Oh, el hombre jamás ha sufrido como eso. Pero Job es el hombre más duro. Porque Dios en verdad lo hizo virar a él. Dios estaba llamando a Job. Y Job es como algunas personas hoy. Él era justo a sus propios ojos. Y Job en sí mismo no podía ver dónde estaba equivocado. Y vinieron 3 amigos y argumentaron con él. Y él les contestaba y era autojusto. Y ese es uno de los más grandes pecados que existen cuando usted es una persona que es tan buena que se da cuenta de que es mejor que esta persona o aquella persona que piensa que es mejor que cualquiera. Resulta que una mujer en la iglesia en Eugene, Oregon, y toda su familia, ella era una mujer anciana, probablemente estaba en sus 60s,
en ese tiempo. Y su hijo y yerno, y bien, 2 hijos, y sus esposas, y su esposo, y todos ellos casi la desafían. Y ella clamaba que estaba viviendo una vida perfecta. Y ella clamaba que simplemente no podía pecar, que estaba por encima del pecado. Bien, ella era de una forma que, como el mundo la ve, una mujer refinada. Pero el solo hecho de que ella era tan inteligente en su propio concepto, tan santa y tan justa, ella estaba por encima del resto de nosotros. Quizás vean que algunas veces pudiéramos volvernos tan buenos como ella era, tan justa como ella era. Esa era su actitud. Ese es el más grande pecado de todos y el más difícil del que arrepentirse. Conozco a un hombre que hace todos estos enredos en su mente justo ahora y no sé dónde está yendo a hacerlo y arrepentirse de esto. Yo solo espero que él reaccione y lo que puedo hacer es orar por él cada día, lo cual hago. Verso 4. Usted necesita estar sujeto. Estar sujeto no significa siempre obedecer. Por ejemplo, he dicho que Dios ha dicho al antiguo Israel que Él pelearía sus batallas y que no necesitarían ir a la guerra y que Israel tenía que tomar la decisión. Ellos tomaron la decisión de ser una nación batallante y para ir a la guerra. Así que Dios dijo, muy bien, adelante. Adán tomó su decisión de desafiar a Dios y de ir por sí mismo, así que Dios lo permitió. Bien, estar sujeto significa que usted puede desobedecer, pero usted todavía se sujeta a la penalidad. Rendíos por tanto en todo según debéis. Tributo a quien tributo. Está mostrando pagar tributo al Estado. Sea que sea justo o no, eso es un asunto diferente. Lo hacemos aún si fuera injusto, aunque fuera inequitativo lo hacemos, lo pagamos. Contribuciones a quien contribuciones. Bien, eso me hace pensar cuando vamos a través de contribuciones que llegan de los viajes ultramar. Tenemos que declarar cada compra que hicimos durante el viaje. Bien, les diré que deben ser cuidadosos de hacer eso. En nuestro pequeño grupo de viaje al exterior, si no lo hiciéramos haría las cosas muy difíciles para nosotros. Si cayéramos en hechos tramposos, y porque Dios lo dice, y no somos del tipo tramposo. Yo solo consulto con las mujeres especialmente porque ellas son las que hacen las compras muchas veces. Y me aseguro de haber chequeado cada cosa y de llenar formularios. Así que son algunos oficiales de aduanas que llegarán a saber de nosotros y saber que declaramos todo y que ellos pueden facilitarnos para seguir en el proceso. Una vez estábamos cruzando desde Windsor, Ontario, hasta los Estados Unidos en Detroit y mi esposa estaba un poco impaciente al momento. A ella ordinariamente no le gustaba eso, pero ella demostró su impaciencia a alguno de aquellos oficiales de aduanas y él centró con dureza su atención en ella y nos mantuvo allí todo el resto de la tarde hasta el oscurecer. Y fue a través de pieza por pieza en todo, y cada bolsa que teníamos, y todo lo examinaban. Bien, ¿por qué él querría trabajar tan duro por revancha? Yo no sé, es simplemente autosatisfacción, y él se satisfizo. Pero yo solo había tenido la satisfacción de saber que él no solía trabajar tan duro todo este tiempo. Él nada encontró. No estábamos gimiendo por algo equivocado, pero ella mostró un poco de impaciencia, y eso era equivocado. Contribución a quien contribución y honor a quien honor. Intentamos obedecer todo eso. Nada debáis a alguien, eso debería ser traducido. No debáis a ningún hombre algo, sino amaos unos a otros. Hay veces cuando está bien deber a un hombre algo, hay veces cuando está bien pedir prestado. Y más de una vez pedí prestado $1 millón al banco con mi firma. Y de hecho fui capaz de pedir prestado algo como $9 millones de una vez cuando estábamos construyendo el auditorio. No existía aseguramiento, excepto que el banco sabía que teníamos préstamos y algunas compañías de seguros lo cubrían. Pero las compañías de seguros no iban a prestarnos el dinero hasta que la edificación fuera completada.
Y mientras tanto, nuestro Banco de California suplió el dinero día por día por cerca de 1 año y 3 meses hasta que la edificación fue completada. Y entonces al final de aquel tiempo, la compañía de seguros pagó al banco. Y todavía estamos pagando a las compañías de seguros. No sé cuánto, pero cerca de la mitad hemos pagado hasta ahora, o más. No hay muchas de las otras propiedades que hayamos pagado completamente por ahora. Por esto no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Bien, el gobierno no lo va a imputar a usted por dar falso testimonio, a menos que sea bajo juramento en la corte. Pero si justo en esta tarde yo mintiera a alguno de ustedes, o ustedes mintieran a alguno de los otros de nosotros, el gobierno no va a venir y lo va a arrestar a usted por eso. Ellos no le ponen atención a eso. Así que solo estoy intentando señalar que la ley del gobierno toda junta es diferente de la ley de Dios. No darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento está resumido en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no obra mal a su prójimo. En otras palabras, el camino de amor, el camino de dar, el camino fluyente de sí, como he dicho, no puede hacer mal a alguien. Y si todos hicieran eso, nada tendríamos sino paz sobre la tierra. Esa es la ley de Dios. Ese es el camino de Dios. Ese es el principio espiritual. Así que esto no produce daño a alguien. El amor es el cumplimiento de la ley. Bien, yo tengo eso imborrable y leo en mi Biblia que deberíamos tener eso memorizado, donde está en Romanos 13:10. Y Romanos 13:10 ha estado en mi mente por los últimos cerca de 50 años, que el amor es el cumplimiento de la ley. Y este es el amor de Dios en nuestros corazones por el Santo Espíritu y todo el ser involucrado. Fíjense que está en Romanos 5, verso 5. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y que conociendo el tiempo y las condiciones en el mundo, que ahora es el tiempo cumbre para despertar del sueño, porque ahora está nuestra salvación más cerca que cuando creímos. Ustedes ven que Pablo sintió que la segunda venida de Cristo iba a ocurrir enseguida. Más tarde él aprendió mejor y pienso que lo explica aquí, y él escribió un poco diferente eso un poco más tarde, pero eso es lo que él estaba escribiendo en este tiempo. La noche está bien avanzada y el día está cerca. Por tanto, deshagámonos de las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Andad honestamente como en el día, no en revueltas y borracheras, no en inmoralidad sexual y en glotonerías, no en luchas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para la carne, para saciar las codicias de ella. Es decir, en la forma en saciar la codicia. Hacer provisión para el futuro de alguna otra cosa por parte de alguien. No está hablando acerca de eso. Vamos al capítulo 14. A aquel que es débil en la fe recibidle, pero no para disputaciones dudosas. Alguien que es débil en fe, dice, no puede hacer funcionar la fe. Y fíjense en primer lugar, la razón por la que no tiene fe es que no sabe lo que fe es. Fe es algo que usted recibe de Dios, no es algo que usted produzca. Sin duda, no tienen fe intentando producirla. Ellos nunca lo consiguen de esa forma. Creemos en Cristo y honramos que podamos tener la fe de Cristo puesta en nosotros. Esa es la fe que Cristo tiene y nos da completamente la clase de fe diferente. Pero ahora aplica eso a alguien que está enfermo o en malestar de alguna forma. Y simplemente éste no tiene la fe para ser sanado. Eso es porque lo he dicho. Este mundo tiene que tener sus sustitutos y cuán grande mentira sobre sí mismo y no puede confiar en Dios. Dios ha provisto sanidad como un milagro y Dios lo hará a aquellos que creen. Pero Jesús dijo en una ocasión que de acuerdo con vuestra fe sea hecho. Y si usted no puede tener la fe y no puede creerlo, no pasará. Bien, en este caso particular,
Pablo está hablando acerca de comer comidas ofrecidas a los ídolos, pero el principio aplica a muchas otras cosas. Aquel que es débil en la fe, entonces él va al doctor. Quizás usted tiene que admitir que va al doctor. Y las medicinas que ellos usan es mejor que nada porque ellos logran el efecto en mucha gente. Bien, eso es porque enfermamos. Y ellos prolongan las vidas. Y no creo que allí signifique que lo han estado haciendo bien. Pero ellos han estado resolviendo muy bien tales cosas. ¿Qué habría sido de mi suegra? Pero ella murió. Bien, cuando mi primera esposa tenía solo 12 años, así que nunca logré verla porque ella murió de tuberculosis. Bien, los doctores han transmitido la tuberculosis. Ellos estaban a punto de erradicar la viruela. Yo no creo que poniéndome un pus venenoso, la vacunación acaba por completo al cuerpo humano. Simplemente no creo en eso. Yo creo que Dios lo suple de mejor forma. Sin embargo, no existe mucha viruela más. Por otra parte, en tiempos antiguos, no tuvieron algo como falla de corazón como tenemos hoy. No tuvieron cosas como cáncer. Esa es una enfermedad que ha surgido y los doctores no saben qué hacer con eso. Y traemos muchas enfermedades sobre nosotros. Mucha gente ha traído cáncer de pulmón sobre sí mismos al fumar cigarrillos. Pero he dicho que la iglesia no puede condenar a alguien porque no todavía tienen la fe realmente, que crean en Dios y confíen en Él, que es creer en Dios y creer lo que Él dice. Dios dice que Él sanará si usted llama a los ancianos de la iglesia. Pero les digo, no creo que 1 en 10 de nuestros miembros, quizás esté equivocado, puede ser 5 de 10, tienen la fe para ser sanados. Y cuando lo hacemos, tenemos sanidades reales reportadas por doquier en la iglesia, y siempre sucede. Pero hay uno que cree que puede comer de todo, otro que es débil, es comedor de hierbas y vegetales. Que aquel que come no desprecie al que no, y aquel que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. En otras palabras, eso no es la ley de Dios. Aquí llegamos al principio aquí de nuevo, acerca de la ley de Dios. Yo estaba siendo arrastrado hasta la corte hace años, cuando el señor Duggar comenzó su iglesia y realmente no era la iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios estaba en Stanbury. Y Duggar salió e intentó llevarse a todos los miembros de Stanbury a su propia iglesia. Eso es lo que mi hijo Ted ha hecho. Y yo no puedo admitir que la iglesia de Ted es una iglesia de Dios de ninguna manera. Pero entonces nada había en aquella iglesia que Duggar comenzara antes allí. Pero no me daba cuenta de eso antes. Yo no sabía muchas cosas que sé ahora. Yo había sido ordenado por la conferencia de Oregon de la Iglesia de Dios en Stanbury, pero ellos se organizaron como una corporación separada, un cuerpo separado. Y no fue considerado que yo estuviera organizado por parte de Stanbury, sino por la conferencia de Oregon. Así que más tarde hubo 2 hombres que resultaron de California y que habían sido predicadores de los adventistas del séptimo día. Y pienso que ellos habían sido desasociados y despojados de lo que tenían en su iglesia. Yo realmente no supe más de la historia verdadera de estos 2 individuos. Sin embargo, ellos dieron el mejor paso adelante. Y todos pensaron que ellos eran al menos uno de ellos, pensaron que era un gran predicador. Pero ellos tenían un hábito y era que no debíamos comer carnes inmundas. Ese era su gran hábito. Y entonces Duggar tenía hombres que estaban en sus 70 ancianos líderes, pero ellos tenían que revisar si yo sería aceptado para eso. Pero ustedes ven, esta iglesia de Dios estaba ya derrumbándose en Eugene y nosotros nos descuidamos de ellos cuando estuvimos en la otra. Y era un asunto de si nosotros en Eugene decidíamos si cooperaríamos con ellos y en compañerismo con ellos. Así que basados en un examen completo que un hombre haría sobre mí, sobre ese punto de si yo creía en aquellas cosas o no. Y yo le dije, bien, fíjense, yo les digo en pocas palabras en lo que creo. Dije, he sido enviado a predicar el evangelio. ¿Es eso lo que ustedes hacen? ¿Ustedes entienden?
A lo que él dijo, oh sí. Yo dije, bien, el Evangelio no es un asunto de comida o bebida, pero el Evangelio son las buenas noticias del reino de Dios, el anuncio del reino de Dios, y es un asunto espiritual, el gobierno de Dios. Y dije, yo enseño a todos y a cada converso que no debemos comer comidas inmundas y no comemos carnes inmundas. Y esa es una doctrina de la iglesia. Pero no solemos hacer predicaciones al público, ni evangelismo público. Y en ese tiempo yo estaba celebrando reuniones públicas todo el tiempo. Y él dijo, bien, pienso que usted tiene un poquito diferente la forma de presentarlo que como nosotros lo hacemos. Y ustedes sabrán notablemente que estamos llegando a eso aquí. ¿Quién eres tú que juzgas a otro siervo? Para su propio amo, ¿él permanece o cae? Sí, él será llamado a cuentas, porque Dios es capaz de hacerlo permanecer. ¿Quién es aquel que juzga? En otras palabras, que condena. Bien, dice aquí que llegamos a aquel juez. No que usted no sea juzgado. Y entonces eso es lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. No, eso no significa que no debemos sopesar el valor de otro hombre o el juzgar de esa forma. Hay ocasiones en que debemos hacer eso. Bien, el señor Tekash tiene que hacer eso y determinar qué hombre debería convertirse en ministro de Dios en este lugar y qué hombre en aquel otro lugar. Y qué hombre debería ser ministro jefe en una iglesia grande y cuál ha de administrar una pequeña iglesia y cuál debería ser un copastor o simplemente un asistente pastor. Tenemos que confiar responsabilidad a los hombres y tenemos que hacer cierto monto de juicio en relación con la calidad y carácter de un hombre. Esto no está hablando acerca de eso. He estado pensando en que juzgar aquí significa condenar. Juzgar que están equivocados y que usted está condenándolos, juzgándolos por ser malos. Un hombre estima un día superior a otro. Otro hombre estima cada día igual. Eso es algo propio de la gente que está contra Dios. El tema del sábado siempre aparece. Oh, él está diciendo que el sábado es mejor que el domingo. Entonces lo que usted ve aquí es cómo su argumento falló. ¿Cómo podría usted responder a alguien que trae eso a usted? Otro hombre estima cada día igual, que cada hombre esté plenamente persuadido en su propia mente. No, él dice, yo, Pablo, estoy persuadido en mi propia mente, pero yo creo en el domingo. Por tanto, usted ve su viejo sábado. No quiero discutir eso. ¿Cómo va usted a responder a ese hombre? ¿Quieren que les dé mi respuesta? Un hombre estima un día superior al otro. Otro estima cada día igual. Él está hablando a la gente que habían sido gentiles. Como pueblo de Roma, había estado compuesto generalmente por unos cuantos conversos judíos, pero la mayoría de ellos eran conversos gentiles. Y ellos tenían toda clase de días que eran días muy especiales. Y no se está refiriendo a este tipo de refinada clase de días que los gentiles tenían. Y ellos decidían que un día era mejor que otro. Observe los días que tienen hoy. Hay Navidad, Nuevo Año, tonterías en primavera, Día de Todos los Santos y todos aquellos diferentes días. Y esto habla de que todo el mundo asumía el sábado como un hecho en la iglesia en aquellos días. No se está refiriendo a eso. El que considera el día, considérelo para el Señor. Y el que no considera el día, para el Señor, Él no lo considera. Déjenme leerles otra traducción aquí. Un hombre trata un día mejor que el otro. Otro hombre estima todos los días iguales. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que observa el día, obsérvelo en honor al Señor. El que también come, coma en honor al Señor, puesto que Él da gracias a Dios. Mientras aquel que se abstiene, absténgase en honor al Señor y dé gracias a Dios. Voy a dejar un poco aquí antes que cada uno esté convencido en su propia mente. Bien, yo he estado plenamente convencido y ninguno jamás ha caído tan duramente hasta guardar y aceptar el sábado como yo, hace 53 años. Esa era la última cosa en el mundo que yo quería aceptar, pero yo simplemente me rendí en esa batalla. Eso es todo. Eso fue lo que hice.
me rendí y entregué todo. Yo estaba equivocado y pronto descubrí eso. Porque ningún hombre vive para sí y ningún hombre muere para sí. Porque sea que vivamos, vivimos para el Señor. Y sea que muramos, bien, no sé, vamos a hacerlo un poquito más claro. Eso no tiene mucho sentido. Son solo muchas palabras en la King James. Que también el que coma, coma en honor al Señor. Esto tiene más sentido, puesto que Él da gracias a Dios. Mientras que el que se abstiene, absténgase en honor al Señor y da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de los otros muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. Así entonces, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque para este fin Cristo murió y vivió de nuevo, para que Él pudiera ser el Señor tanto de los muertos como de los vivientes. Todavía usted puede decir que hay contradicciones en la Biblia. Hay otra escritura que dice, Jesús mismo dijo, ¿es Cristo el Señor de los muertos o el Señor de los vivientes? No, Él es el Señor de los vivientes. Por tanto, Él era Señor de Abraham, o dice que antes que Abraham fuera, yo soy. No sé si es la misma escritura. En fin, Él es Señor de los vivientes y Él demuestra que Abraham va a ser resucitado y este ahora está muerto. Pero aquí está hablando de aquellos que ahora están muertos en ese lugar. Él está hablando acerca de aquellos que están muertos, pero que serán del viviente. Pero ¿por qué haces juicio sobre tu hermano? Otra vez hacer juicio o condenar de esa forma. Esa no es la forma, como dije, que el Señor Tekash y su posesión en nombre mío. Y nos reunimos y tenemos que hacer cierto juicio sobre este ministro u otro ministro. Bien, hay diferencias en los hombres. Yo soy un hombre que soy apto para cierto tipo de cosa. Y un hombre puede ser mejor orador y otro puede no ser un buen orador, pero quizás tiene una mejor mente y mejor discernimiento y entendimiento. Y entonces tenemos que abordarlo personalmente en la mente y tenemos que abordarlo todo con la mente. Porque tenemos que confiar ciertas responsabilidades a este hombre más que a otro hombre. Y entonces somos criticados, lo que sea que hagamos de todos modos. Me pregunto cuántas personas les gustaría mi oficio. Algunos han intentado conspirar para hacerse con mi oficio. Y entonces otro en la iglesia desasociado. Pero si no tuviera mi oficio, entonces desean que yo no lo tuviera, a causa de que este no ha sido un oficio fácil, en absoluto. ¿Por qué haces juicio sobre tu hermano? ¿O por qué desprecias a vuestro hermano? Porque todos estaremos ante el trono de juicio de Cristo. Porque está escrito, mientras yo viva, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí. Hubo un ateo que había sido traído a mí una vez cuando me estaba estrenando en el ministerio. Arriba en Eugene, Oregon, estábamos comenzando a trabajar en Eugene. Había estado en el ministerio por 2 años en ese tiempo y una mujer trajo a este hombre. Ella había estado entonces en una de mis reuniones cuando yo iba a través de la profecía más larga en la Biblia, la cual es el capítulo 11 de Daniel. Y entonces yo la había convencido a ella absolutamente y el resultado fue que hablé con ella y mi esposa juntos y hablamos con ella y decidimos que ella era una mujer realmente arrepentida y realmente creía. Y ella había sido secretaria del Partido Comunista local. Bien, ella era miembro del Partido Comunista. Quiero que sepan esto acerca del comunismo. Hay muchas personas que son llamadas comunistas, pero realmente no son miembros del Partido Comunista. Estos son solo los de la corte interior, los que son realmente del Partido Comunista, y el número no es muy grande. Pero hay muchos que van con y son llamados comunistas a sí mismos, que no están realmente al interior del Partido Comunista. Bien, esta joven mujer lo había sido, pero la trajimos a la iglesia. Bien, algunos de sus antiguos amigos comunistas la estaban criticando. La estaban criticando en todo. Y uno de ellos dijo, me gustaría ver al predicador que te atrapó. Haría yo un mono de él en cualquier momento. Y dijo, le demostraré que no existe Dios. Muy bien, dijo ella. Vamos entonces, aunque su oficina está medio bloqueada aquí,
te llevaré justo allí. Así que ella apareció con este hombre. Ella me habló acerca de él y lo que él dijo, y por tanto lo traje a él aquí, y aquí está él. Dijo que va a hacer de usted un mono y que va a demostrarle que no existe Dios. Yo dije, bien, maravilloso. Dije, siéntese. Tendré cuidado de tener cerrada la Biblia y de ponerla lejos de usted que no cree en ella de ninguna manera. Así que yo no la usaría. Así que me inicié con él. Le dije, ¿tiene usted una mente? Sí, por supuesto. Dije, bien, ¿qué puede hacer con su mente? ¿Puede usted hacer cosas? ¿Puede usted pensar en algo y diseñarlo y entonces hacerlo? Claro que puedo. Bien, ¿es la cosa que usted hace tan grande como su mente cuando la pensó y la hizo? Bueno, no. En otras palabras, le dije, entonces usted aborda lo que sea que usted puede, porque su mente puede pensar y diseñar y hacerlo, y no tan grande como su mente puede producirlo y hacerlo. Así es. Bien, dígame, ¿quién hizo su mente? Implicó una mente más grande que la suya para hacer su mente, ¿verdad? Bien, eso fue solo parte del argumento, porque yo tenía una completa serie de cosas como esa, una tras otra. Y finalmente, ya con debilidad, dijo él, no adoraré a aquel Dios de ustedes, aunque usted me hiciera admitir que existe. Y más tarde me lo encontré en la calle un lunes y me repitió lo que dijo. No adoraré a aquel Dios de ustedes. Y le dije, Señor, Dios dice que cada rodilla va a inclinarse ante Él. Él va a hacer que sus rodillas se doblen ante Él, aunque tenga que romper los huesos de sus piernas. Entonces se puso sonriente y dijo, eso es lo que le estoy diciendo y no lo olvide, se lo dije en su nombre. Esto fue lo que dijo. Bien, él nunca más me molestó. Fue divertido su consejo. Y solo me hace pensar en la cantidad de otros incidentes, todos como esto. Cada altivo va a dar alabanza a Dios, y eso es por medio de su Hijo. Algún día tendrán que darle alabanza, y este ateo probablemente. Así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Por tanto, no nos juzguemos unos a otros más, pero juzgad esto más bien, que ningún hombre sea piedra de tropiezo o una ocasión de caer en el camino de su hermano. Bien, hay algunas cosas que usted puede hacer que son correctas hacer de parte suya, pero ellas tendrán la apariencia de ser malas y de ser piedra de tropiezo para alguna otra persona, o algunas veces tenemos que ser cuidadosos. Y podría ser algo que es correcto para nosotros hacer. Debemos hacerle saber a otros lo que vamos a hacer si es correcto. No quiero decir que sea equivocado, pero los hombres piensan que es equivocado. Bien, aquí ustedes ven, está hablando acerca de un hombre que yo pienso que está hablando acerca de comida sacrificada a los ídolos, pero de las otras cosas que solo puede comer, hierbas o vegetales. ¿Qué si usted siente que todo está bien? Comer carne y que esto demuestra que lo es, pero ¿realmente va a ser piedra de tropiezo para su hermano? ¿Y si él va a poner en duda de que usted sea un verdadero cristiano? Y él lo hace y eso es un error y es pecado. Bien, esto estaría haciéndole un favor si usted no le hiciera saber que usted come carne. Podríamos renunciar a algunas cosas que estaría bien hacer, más bien que lo que causa ofensa a alguna otra persona que no entiende a sí mismo lo que hacemos. No quiero decir que seamos todos forzados a hacer lo equivocado. Está hablando de algo que es correcto para nosotros hacer. Sé y estoy persuadido por medio del Señor Jesús que nada existe inmundo en sí mismo. Pablo parece contradecirse. Él está hablando de dos cosas diferentes. Por sí mismo no comería carne inmunda. Y no está hablando acerca de puerco, tocino, jamón. No está hablando acerca de langosta, camarones y la clase que Dios llama pez inmundo. Él quiere decir de cosas que son todas correctas, que no son inmundas en sí mismas. Déjenme ver cómo es esto. Sé y estoy persuadido por medio del Señor Jesús de que nada existe inmundo en sí mismo. Bien, no sé, esto incluye puerco y jamón, de que sean inmundos en sí mismos. No son buenos para nosotros, porque Dios nos ha dicho que no lo son. Y por tanto, no deberíamos necesitarlos porque fueron hechos para comida, pero no son buenos para nosotros comer. Eso es lo que normalmente hemos entendido porque
No hay contradicción en la Biblia. Si tu hermano está siendo malogrado por causa de que comes, ya no estás andando en amor. No, eso demuestra aquel amor de dar y el camino de obtener de nuevo. Demuestra cómo aplica aquel principio. Que lo que comes no cause la ruina de aquel por quien Cristo murió. Así que no permitas que lo que es bueno para ti, eso es lo que lo explica muy bien, esta línea aquí. No permitas que lo que es bueno para ti, ¿qué? Lo que usted sabe que es bueno, sea señalado como malo. Bien, aquí es cuando llegamos a, porque el reino de Dios no significa comida o bebida, sino justicia y paz y gozo en el Santo Espíritu. Eso fue lo que cité al señor ministro del grupo de Dagger, de aquel tiempo en que prediqué el Evangelio. Y solo le cité porque el reino de Dios no es bebida ni comida, sino justicia y paz y gozo en el Santo Espíritu. Y dije, yo predico el Evangelio del reino de Dios y predico el reino de Dios. Y eso es lo que es, no es comida ni bebida. Por tanto, yo no predico al mundo acerca de cosas como comida limpia. Entonces él dijo que él pensaba y entendía que yo estaría de acuerdo con hombres excéntricos que habían hecho un fetiche de las carnes limpias e inmundas. Bien, yo nunca hice un fetiche de esto. Yo siempre he considerado esto exactamente como Pablo lo hizo aquí, que no es bueno para nosotros hacer. Y yo a veces he comido alguna comida inmunda. Y yo he seguido aquella escritura que dice que cuando quiera que eres invitado a otro lugar y comer las cosas que se ponen delante de sí sin dudar. De otra parte, he comido aún en grandes banquetes y si es un banquete, no tengo que comer aquellas cosas de que no sepa, de que había cosas claramente inmundas cuando estuve en China. Pero el señor Ryder había tenido cuidado de eso y puso a una mujer intérprete que iba con mi esposa y yo a cualquier parte. Y fuimos a cada cena y ella estaba atenta a cada punto. Por favor, no coma esto, no coma aquello, no coma tampoco esto, ni aquello, ni aquella otra cosa. Coma esto que está bien, puede comerlo. Y eso fue de gran ayuda para mí, porque ella simplemente lo señalaba. Yo no podía decirle a la gente que no queremos aquellas cosas. Bien, muchas veces pienso que en la casa del rey Leopoldo una vez había algo que era inmundo y yo simplemente no tuve cuidado de eso aquella vez y lo acepté, lo ingerí. Pero fui invitado a casa de una mujer y ella estaba, bien, podría decirse, era una candidata a bautismo. Yo estaba celebrando una campaña hablando cada noche en su distrito y ella me invitó a cenar por la noche y puso una porción atractiva de puerco en la mesa y yo no lo comí y ella dijo, ¿hay algo erróneo? Bien, esa vez decidí, esta vez que dije, detesto retrasar la cena y usted ha hecho tanto trabajo para preparar tal preciosa cena, pero dije, voy a tener que detenerme justo aquí porque voy a dar un pequeño, rápido estudio bíblico. Así que le di un veloz estudio bíblico acerca de comidas limpias e inmundas. Y cuando dije muchas palabras, ella recogió la bandeja donde estaba el puerco, lo cogió y lo sacó. Y dije, está bien, esta es una comida plena, comeremos la otra comida, no necesitamos aquella. Y dije, yo aprecio mucho esto porque su intención era correcta. Y Dios mira el corazón y su corazón estaba bien, pero usted no tenía el conocimiento. Bien, yo soy ministro de Dios y mi deber es decirle a usted, así que lo hice. Y ambos nos sentimos mejor acerca de eso. Así que la forma como he manejado aquella situación. En otras palabras, el reino de Dios no es comida ni bebida. No son cosas materiales y físicas, es un asunto espiritual. Porque aquel que en estas cosas sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Por tanto, sigamos tras las cosas que son hechas para paz y cosas con las cuales uno puede edificar a otro. Por lo tanto, aún renuncia a su comida si esto va a ofender a otro. Y ahora les digo, en casos donde yo me he sentido muy raro y solamente una vez en varios años,
que yo haya alguna vez comido comida inmunda, pero ha sido en circunstancias en que yo estaba en casa de alguien y esto habría causado una gran piedra de tropiezo y yo no podría explicarlo. A alguien quien nunca había sido enseñado en la Biblia, quizás era alguien que no estaba en la iglesia, pero más bien que volverme una piedra de tropiezo al frente de él, comí algo que no era limpio. Han sido 3 o 4 veces, no más que 4, desde que he estado en el ministerio en los últimos 47 o 48 años. Esa es la cosa que he tenido que sortear de acuerdo con las circunstancias en el tiempo. Y creo que Dios me ha guiado. Pero casi que en cada caso yo evito comer y nunca difícilmente he tenido que hacerlo. Porque la comida no destruye la obra de Dios. Todas las cosas de hecho son puras. No, no significa eso. Que las cosas que Dios dice que son impuras no debemos comer. Es bueno ni comer carne ni beber vino, ni alguna cosa por la cual tu hermano tropiece, o que se ofenda porque es débil. ¿Tenéis fe? Tenedla para ti mismo ante Dios. Feliz es aquel que no se condena en la cosa que se permite, en permitirse hacer, pero no en la forma que cause ofensa a su hermano. Y el que duda es perjudicado. Tengo eso subrayado. Si comiere, porque él come no por fe, porque cualquier cosa que no sea de fe es pecado. Yo no asumo eso para querer decir que todo lo que no es de fe es de pecado, sino que debe ser en contexto. Ustedes lo toman en el contexto de lo que está hablando aquí. Déjenme ver, nos quedan solo 2 capítulos. Supongo que no tengo que abordarlos el próximo sábado. Pienso que esto es suficiente para la lección de hoy. Un sábado más y terminaremos con Romanos. Y entonces pensé que será bueno ir a través de Corintios. Eso nos tomará algún tiempo, pero ese es también importante. Y todo lo que escribe de las otras iglesias realmente. Pablo tuvo que ser un poquito más agudo en su corrección de la iglesia en Corinto que de otras, porque ellos fueron un poco más vanos y astutos, causando más problemas, supongo. Bien, supongo que no tendré que ocupar el próximo sábado y pienso que es suficiente para la lección de hoy.